transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Bendiciones en este día que Dios en su bondad nos ha dado. Esta es la pastora Yolanda Pupo Ortiz, por la gracia de Dios, sirviendo como pastora emérita en la Iglesia Metodista Unida Epworth en Gaithersburg, Maryland. Y hoy seguimos con nuestras meditaciones sobre el espíritu de generosidad y cómo éste abre la puerta a tener más fe en el cuidado y la provisión de Dios y a la esperanza. El pasaje bíblico para la meditación de hoy se encuentra en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y esta es la historia de una viuda que al verse en gran necesidad acudió al profeta Eliseo. Si recordamos, el profeta Eliseo había sucedido al profeta Elías y ya hemos visto algunas de sus milagros, especialmente cómo ayudaba a los pobres, a los necesitados y a algunas viudas. En esta ocasión vemos que la viuda estaba desesperada. Su situación era realmente triste. Su esposo, quien había acompañado a Eliseo en su ministerio, había muerto y le había dejado sin dinero, no solo para su sostén y el de sus hijos, sino que tenían acreedores que le estaban pidiendo que los pagara lo más pronto posible, especialmente uno de ellos. Angustiada, aquella madre fue en busca de Eliseo, y aquí les leo del libro de Reyes. La viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: mi esposo siervo tuyo ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime, ¿qué es lo que tienes en casa? La viuda le dijo: esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras ella, se cerró con sus hijos y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contarle al varón de Dios y éste le dijo: ahora ve, vende el aceite y págale a tu acreedor, y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. No sabemos lo que aquella viuda pensó con la contestación de Eliseo. Ella había ido a él a pedirle ayuda, pero lo que ella tenía era solamente una pequeña vasija de aceite. Pero él le dice que vaya y pida prestado a los vecinos, que le den vasijas vacías, todas las que pudiera recoger. No sabemos si ella pensó o se preguntó si los vecinos estarían dispuestos a darle vasijas vacías. No sabemos lo que ella pensó de aquello. Pero lo que sí sabemos es que por fe lo hizo y los vecinos le dieron vasijas vacías. Entonces ella llenó todas las vasijas con el aceite que ella tenía. Y al llegar a la última, el aceite se acabó. Pero aquel aceite que tenía era suficiente, según le dijo Eliseo, para que al vender el aceite, ella tuviera para pagarle todas sus deudas al acreedor y para que ella y sus hijos pudieran vivir con lo que le quedaba. Maravillosa palabra de Dios, maravillosa fe, cómo el Señor tiene cuidado de nosotros. La generosidad de los vecinos y la fe de aquella mujer hicieron posible ese milagro. La promesa de Dios de estar con nosotros siempre, de cuidarnos y proveer, se cumple de diferentes maneras.
A veces, como le pasó a la viuda, viene de la generosidad de nuestros vecinos, de otras personas alrededor, como aquellos vecinos que estuvieron dispuestos a ayudar a la viuda, aunque fuera con vasijas vacías. A veces se nos aparece el milagro, la ayuda de Dios en un trabajo inesperado, cuando menos lo pensábamos y cuando más lo necesitamos. En un préstamo que le pedimos al banco o a alguna persona y nos lo da. El Señor manifiesta su cuidado y su provisión de diferentes maneras. Pero de todas las maneras, la fe juega un papel muy importante. Si la viuda no hubiera tenido la fe de ir a sus vecinos y pedirle vacías, aunque ella no supiera que cómo ibas a responder o qué es lo que iba a pasar, cuál era el propósito de Eliseo al pedirle tal cosa. Pero ella tuvo fe y fue y lo hizo. Es la fe la que nos estimula a crecer, a no dudar, a no hacernos preguntas. La viuda hubiera podido hacerse muchas preguntas, pero no lo hizo y sus vasijas se llenaron de aceite. A veces nosotros pensamos que lo que tenemos es muy poquito y que qué va a hacer, va a pasar con lo poquito que tenemos. ¿Es acaso suficiente? ¿Va a hacer alguna diferencia? Yo sé que muchas veces cuando pensamos que darle a nuestra iglesia, cuál va a ser nuestra promesa, pensamos, pero yo puedo dar solo un poco, un poquito. ¿Eso va a hacer alguna diferencia? Sí la va a hacer, hermanos. Es increíble las cosas que pueden pasar, lo mucho que podemos hacer cuando estamos juntos, cuando damos lo mejor que tenemos, lo poquito que tengamos, pero darlo con fe y con esperanza de que puede multiplicarse, de que puede realizarse el milagro. Mi hermano que vive en Cuba, donde hay mucha situación de hambre, dificultad, donde ahora mismo están pasando por tiempos sin corriente, sin luz, sin agua. Me dice que muchas veces ellos piensan en sus vecinos y cómo cuando están preocupadas por alguien, aquel vecino toca su puerta y le dice, no tengo hoy nada para darle a mis hijos, solamente un poquito de arroz. Y mi hermano dice que su esposa va donde guardan su comida y allí encuentra que alguien le había dado un poquito más de frijoles. Y le dice, aquí tenemos un poquito de frijoles, toma el frijol. Y aquella vecina va al otro a casa y le dan sal. Y otro le da un poquito de condimentos. Y aquella otra le da un muslito de pollo. Y juntos, con los poquitos que cada uno da, aquella vecina puede comer y darle de comer a sus hijos. Y así pasa frecuentemente lo que cada uno puede dar en el nombre de Dios con fe y con esperanza se multiplica, porque ese es el gran cuidado, esa es la gran provisión que nuestro Dios nos da. Gracias, Señor nuestro, por cuidarnos de esa manera. Gracias, Señor, por abrir nuestros corazones, por recordarnos que lo poquito que tengamos puede multiplicarse en tu nombre. Señor, ayúdanos a abrir las puertas, a ser generosos, para tener más fe, para tener esperanza no solamente para nuestras vidas y nuestras familias, para darle esperanza a este mundo, Señor, que tanto te necesita, que tanto necesita de dirección, que tanto necesita de paz y de amor entre todos los hombres y entre todas las mujeres. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias y te pedimos tu bendición. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.